Bien, entonces el tema se llama parábola. Vamos a escribir la definición, nada más para que la tengamos como punto de partida. Nos ponen ahí, la parábola es el lugar geométrico, parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano, lugar geométrico de los puntos del plano, que equidistan, son puntos del plano que equidistan. Equidistar es guardar la misma distancia. Entonces, se llama equidistan. Equidistan. De. Equidistan de. Y son de dos conceptos. El primero, de un punto fijo llamado foco, de un punto fijo llamado foco. Y en segundo lugar, coma 2, de una recta, ya saben lo que es la recta, llamada directriz. Llamada directriz. Entonces ahí están las dos circunstancias o los dos, porque uno es un punto y uno es una recta. En esta clase nos vamos a dedicar a que comprendan lo que es la curva que se llama parábola. Entonces, ven, aquí ya tengo los sistemas de ejes, ya los había puesto. Aquí tengo el eje de las Y, que es el vertical. Aquí tengo el eje de las X, que es el horizontal. ¿De acuerdo? Vertical, Y u ordenadas, horizontal, X o abscisas. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí una parábola que coincida con el eje de las X. Entonces, vean, fíjense. Voy a abrir un poquito más la cuadrícula para que aquí nos podamos ver todos los elementos de la parábola. Pues vean, en primer lugar, en el cruce de ejes es el origen. Eso ya lo sabíamos, no es de esta clase. Luego, a una distancia de 4 unidades a la derecha, voy a poner la recta fija que se llama directriz. Entonces, fíjense, 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a trazar la directriz. La directriz es una recta. Entonces, vean, la voy a trazar tal cual como está puesta aquí. Esta sería la directriz. La vamos a reconocer con la letra D de directriz. ¿Está claro? Bueno, a la misma distancia del lado contrario a donde iba avanzando, trazo la misma distancia. Aquí fíjense, fue 1, 2, 3 y 4. A 4 unidades del lado derecho, 1, 2, 3 y 4, voy a colocar el punto fijo que se llama foco. Este punto que está aquí sería el foco. ¿De acuerdo? Y ese va a tener coordenadas. Una coordenada en X y una coordenada en Y. Para el dibujito que estoy haciendo, las coordenadas de este foco, no es para que las razonen, sería en X 8 y en Y 0. ¿Por qué 0? Porque este punto, este foco, está coincidente con el eje de las X. ¿Ya lo vieron? Ahí estaría, ¿no? 8,0. Bueno. Luego les voy a decir, de manera genérica, se les va a dar nombre H y K. ¿Sí? De manera genérica, el foco va a tener coordenadas, la X va a ser H, la Y va a ser K, igualito que en la circunferencia. ¿De acuerdo?
Bueno, ¿qué me dice la definición de la parábola? Son todos los puntos del plano que guardan la misma distancia, eso es equidistar, de un punto fijo llamado foco, aquí está el foco, ya lo pusimos, aquí lo pueden ver, y de una recta llamada directriz. Entonces, fíjense cómo aquí se cumple la definición en el primer punto. La distancia del foco, espérenme tantito, a la directriz, ¿sí? Del foco a la directriz vale 4 unidades, eso sería 4, ¿sí o no? Y la distancia al vértice de la curva, espérenme tantito que aquí ya me está faltando, que ya vi, espérenme, vamos a corregir, para que quede como está la definición. Voy a borrar esto para que no nos haga, ok. Ok, entonces aquí está el foco, ¿de acuerdo? A una distancia constante va a estar, en este caso, aquí sería, vamos a ponerlo aquí a la mitad. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este sería el foco, ¿de acuerdo? Aquí va a estar lo que se conoce como el vértice de la curva. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí va a estar la directriz. ¿Sí estamos de acuerdo? Pues la curva va a pasar sobre el vértice. ¿De acuerdo? Siempre va a tener, la curva tiene, el vértice es la parte más alejada de la curva. Cuando es vertical, este es el vértice. Cuando es horizontal, que es como le acabamos de pintar ahorita, este es el vértice. Cuando es hacia la izquierda, este es el vértice y la curva abre hacia acá. Este es el vértice. ¿De acuerdo? El vértice es la parte más alejada de la curva, donde yo le digo de manera coloquial la nariz de la curva. Bueno, es la nariz de la curva, la nariz. Ok. Entonces, la curva, para ponérselas de alguna, de ahora sí que de manera esquemática, abriría aquí así para acá y abriría aquí así para acá. Ya no quedó tan mal. Entonces, ¿qué característica cumplen todos los puntos de la curva? Repito, que la distancia de la curva a la directriz, que es esta, aquí serían 2 unidades. Y de la curva al foco, aquí también son 2 unidades. ¿Sí? Para este dibujo. Mientras voy abriendo, esa distancia va a ir creciendo. Por ejemplo, imagínense que tomo otro punto aquí. Aquí está el punto, véanlo por favor. Este es un punto de la curva. Este es un punto de la curva, ¿de acuerdo? De coordenadas X y Y. ¿Cuál es la característica? Que la distancia, fíjense por favor, del punto al foco, espérenme, me pongo lo que salga derechito, del punto de la curva al foco es esta que está aquí. Y del punto de la curva a la directriz es esta que está aquí. Esta distancia que está aquí es igual a esta distancia que está aquí. ¿Sí lo ven? Si yo me voy a otro, vamos a poner otro punto. Voy a poner un punto aquí. ¿Qué pasaría aquí? La distancia de este punto a el foco, que sería de aquí a aquí, véanla por favor, Sote. Esa distancia tendría que ser la misma que de la curva a la directriz. Si se fijan, la distancia de la curva a la directriz es una distancia que va a 90 grados. Esta distancia es una distancia dirigida. Aquí el ángulo que forma la curva, más bien la distancia con la recta directriz, esto vale 90 grados. No así con la distancia del punto al foco. Ahí va a ir variando, el ángulo va a ir variando. Para esta primera es este ángulo, para esta segunda es un ángulo mayor, va a ir variando. Y así serían todos los puntos. Si yo tomo un último, un punto más alejado, más hacia la derecha, de este punto, vamos a tomar que este sea el punto, de este punto a el foco,
es esta la distancia D, tiene que ser igual a este punto a la directriz. Esta sería la distancia. ¿Sí queda claro? Si se fijan, esa distancia D, mientras me voy adentrando en la curva, va a ir creciendo. ¿Sí? ¿Cuál es la más pequeña distancia D? Cuando coincide con el eje que parte en dos a la curva. ¿Cuál es ese eje que parte en dos a la curva? Se los voy a poner aquí. El eje que parte en dos a la curva sería este eje. ¿Sí lo ven? A la mitad, más bien hacia arriba está la mitad de la curva y hacia abajo está la otra mitad. Entonces, este eje es muy importante para el estudio de la curva. Déjenme quitar eso para que no se llene de colores. Entonces, ¿sí queda claro? Ya está explicada cómo se define la curva. Vean cómo ya da sentido. Son los puntos del plano que equidistan, o sea, que guardan la misma distancia del punto fijo llamado foco, que es este que está aquí. Se los vuelvo a poner más grandote. Y de la recta, que es esta que está aquí en rojo. ¿De acuerdo? Entonces, todos los puntos de la parábola van a tener esa condición. Distancia del punto al foco igual que del punto a la directriz. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a identificar los elementos de la parábola para que es bien importante que los tengamos bien claros. El primero es el foco, ¿de acuerdo? El segundo es la recta que se llama directriz, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner en este caso, el punto que está aquí. Este sería el origen, ¿estamos de acuerdo? Este punto de aquí que estoy poniendo aquí, le voy a llamar el punto A, ¿de acuerdo? Entonces, la recta que va desde el punto A, y aquí se los acabo de marcar, al punto F, la recta que va del punto A al punto F, ¿sí? Se le llama eje focal de la parábola, Bueno, repito, para que les quede bien claro, es la distancia o la recta que va del punto A está sobre la directriz, a el foco. Esa recta o ese eje se le llama eje focal. ¿De acuerdo? Bueno, ahora va a haber una distancia que es muy importante en la parábola, que es cuando, vean aquí donde déjenme poner otro color, con este colorcito, a ver qué tal. Cuando yo tomo, déjenme con este color, está, perfecto. Voy a poner aquí, listo. Cuando yo en el foco trazo una paralela a la directriz, fíjense, paralela a la directriz significa que es vertical. Aquí la voy a trazar hacia arriba, véanla por favor, ¿de acuerdo? Sobre el foco, y aquí la trazo hacia abajo, es la misma, es una sola recta, ¿sí? Esta recta vertical va a tener una característica, que la distancia desde el foco hasta este punto de la curva, del foco hasta este punto de la curva, ¿sí lo ven? Esta distancia que está aquí puesta, repito, del foco a la curva, del foco a la curva, cuando es perpendicular la recta al eje focal o paralela al eje, a la directriz, la distancia se va a reconocer, este punto de aquí arriba, siempre se le va a llamar el punto L, y este de aquí abajo se le va a llamar el punto R. Ahorita les voy a explicar por qué. LR, la distancia desde L hasta R, vean aquí la están viendo en la figura,
se le conoce como el ancho focal. Póngalo ahí en su cuaderno, ancho focal. ¿Sí? Que sería la distancia, se lo voy a poner aquí con una llavecita, este sería el ancho focal. Desde L, aquí arriba, hasta R, aquí abajo. ¿Sí está claro? Ese es el ancho focal. Ahora, tiene una característica muy especial. Déjenme quitar eso para que no llene. Que esa distancia que les puse aquí de 2, aquí abajo, déjenme, este valor de 2 se los voy a borrar. Este 2 lo quito. Ahí está. Y esto lo voy a quitar. Bueno, voy a dejar ese otro porque si no se va a borrar la curva. La distancia, fíjense, cuando es la distancia del vértice al foco horizontal y del vértice al punto A, ¿sí? Esta distancia se le llama, en todos los libros le conocen como la distancia P. Este es el valor de P. ¿De acuerdo? Igual acá, este 2 no sería 2, sino sería la distancia P, que es la distancia, repito, del vértice al foco y del vértice a la directriz en el punto A. ¿De acuerdo? Ok. El ancho focal tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Que su longitud del ancho focal siempre va a ser 4 veces el valor de P. ¿Sí? Es decir, voy a poner aquí para que lo puedan ver. Esta distancia, ven, aquí lo voy a poner para que la puedan razonar. Esta distancia, espérenme que ya se fue chueco esto. A ver, corrijo, ahí está. Listo, ahí está. Esta distancia de L a R, esta que está aquí, la pongo vertical. Esta distancia, no, desde aquí hasta acá, vale 4 veces P. Obviamente, de ahí se deduce que la mitad de arriba sería aquí 2 veces P del eje de las X al punto L y 2 veces P del eje de las X al punto R. Este es R y este es L. ¿Sí está claro? Pues fíjense, esto es como armar un rompecabezas, ¿eh? Se va a ir armando en base a los datos de la curva. Bien. El ancho focal, entonces, siempre va a ser 4 veces P. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué es el valor de P? P va a ser la distancia entre el vértice y el foco. O sea, P va a ser distancia entre vértice y foco, ¿sí? Que está aquí. Cuando es una distancia, se le pone una rayita aquí arriba para que diga que es el segmento de distancia. Entre el vértice y el foco, o también entre el vértice y el punto A. Aquí la pueden ver. Eso que estoy hablando está aquí. Vértice, foco, vértice, punto A. ¿Cuánto vale? El valor de P. Cada distancia vale P. ¿De acuerdo? Déjenme quitar esto. Bien. Y finalmente, todos los puntos, cualquier punto de la curva va a ser un punto. Los libros le llaman P, pero si le pongo P se va a confundir con esto. Entonces voy a decir, todos los puntos de la curva va a ser el punto A de coordenada X, Y. ¿Están de acuerdo? A de coordenadas X, Y. Va a haber una infinidad de puntos A. Este sería el punto A, el que sigue es el A, el A, el A. Todos los puntos que vayan sobre la curva van a ser los puntos de la parábola. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vean, lo bueno que esto se va a quedar grabado para que lo puedan volver a consultar. Con la repetición, que vamos a ir viendo cada clase que veamos parábola, vamos a estar repitiendo los conceptos. Entonces, se los va uno aprendiendo poco a poco. Bien.
Bueno, ahora, ¿cuál es la ecuación de la parábola? ¿Sí? Acuérdense, recordatorio, la ecuación general de las cónicas, así se le llama a todas las curvas de las cónicas, ya la vimos. ¿Cuál es? Es ax cuadrada, ¿de acuerdo? Más bxy más cy cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Esa es la ecuación general de las cónicas. Ya quedamos que el término bxy, ese no lo vamos a estudiar en este curso. Bxy es cuando la curva está girada. ¿Qué es eso de girada? Hagan de cuenta que vean, tengo mi sistema de ejes. Voy a poner aquí arriba un dibujito para que lo vean. No es para comentar eso. Está. Esta parábola es paralela al eje de las X. Me quedó re feo. Déjenme ponerla más bonita. Esta parábola tiene su vértice en el origen y abre hacia la derecha. Abre hacia acá, abre hacia acá. ¿Sí la ven? Es una parábola horizontal cuyo vértice está en el origen y que abre hacia la derecha. ¿Sí o no? Que estuviera girada significa, fíjense más para que puedan ver ese concepto, es que la parábola estuviera así, que no fuera paralela a X, sería algo parecido a esto. Abre así y abre así. Entonces esta parábola que la pueden ver aquí, lo quedó re fea, pero más o menos ahí se ve. Esta parábola no sería paralela al eje de las X, su eje principal o su eje de ancho focal, más bien el eje focal de la parábola, este que está aquí. Esta parábola tendría su eje así de esta forma. ¿Sí lo ven? Este sería el eje focal, este que manifestamos aquí hace ratito. Entonces, cuando es inclinada, vamos a decirle, como esta que está aquí, existe el término BXY. Pero eso complica todo un poco, ¿eh? Entonces, aquí en este curso no vamos a ver ese caso, para no complicarnos la vida. Por lo tanto, este término nunca lo usamos. Por eso, cuando les di esta ecuación, era ax cuadrada, se brinca a cy cuadrada, luego ya sigue alfabético, dx, cy, f. Bueno, vamos a recordar cómo son las curvas. Cuando es una recta, lo que sucede es que no hay, o a vale 0, no hay término en x cuadrada, y c vale 0, no hay término en y cuadrada. Entonces, en una recta, a vale 0 y b y c también vale 0. Vamos a ponerlo más fácil. En una recta, a es igual a c y las dos valen 0. Dicho de otra manera, a lo mejor más fácil de entender, en una recta solo hay x a la primera, y a la primera y término independiente, si es que está completa la ecuación. ¿De acuerdo? Eso es lo que es una recta. No tiene términos cuadráticos. En una circunferencia, que fue la curva que ya vimos hasta clases pasadas, ¿cuál es la característica? El valor de a, que es el coeficiente de x cuadrada, es igualito al valor de c. Son igualitos. Es decir, si a vale 2, y tiene que valer 2. Con todo y signos iguales. Si a vale menos 4, c tiene que ser menos 4. Si se cumple en esa condición de que sean igualitos en número y en signo, entonces se trata de una circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí estaría una circunferencia. El término A es igual al término C. Y en una parábola, que es la nueva curva que vamos empezando a estudiar, en una parábola, ¿cuál es la condición? La condición es que solo o a vale 0
o C vale 0. O sea, solamente uno de los dos. Solo A vale 0 o C vale 0. Dicho de otra manera, para que lo analicen, en una parábola, la ecuación solo tiene o x cuadrada, o solo tiene la x cuadrada, pero esta no, o solo tiene y cuadrada. Solo tiene esta, pero esta no. ¿Está claro? Eso es lo que es una parábola. Una parábola solo tiene un término cuadrático, ya sea x o ya sea y, solamente. Entonces aquí está la condición. Solo A0 o solo C0. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Ahí les va, espérenme, esto se escribió. ¿Qué significa? Que una ecuación de la parábola en su forma general podría ser esta. AX cuadrada, me brinco la C, más DX más EY más F igual a 0. Esta es una parábola. ¿Por qué? Porque solo tiene X cuadrado. ¿Cuál sería otra parábola? Otra parábola sería, elimino la A, entonces sería solo CY cuadrada más DX más EY más F igual a 0. Ahí están las dos posibilidades de que haya una parábola. ¿Qué va a pasar con una y con otra? Pues que una de ellas va a ser horizontal y la otra va a ser vertical. Ese es su vértice. Su vértice es la nariz, acuérdense. Esta parábola de arriba es horizontal. Horizontal. Esta parábola de abajo es vertical. ¿Sí la ven? Entonces, depende de cómo, qué término esté al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces pongan esto, vamos a ponerlo aquí con un cuadro. Este sería, déjenme que no quedó. Este sería las ecuaciones generales de una parábola. No completo. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿No? Okay. Bien. Vamos a poner una tablita con las ecuaciones. Esta que está aquí, esas dos que puse en este cuadro que quedó todo chueco, son las ecuaciones generales. Ecuación general. ¿De quién? De una parábola. De la parábola. ¿Bueno? Cuando la paso a su forma reducida, ¿sí? Lo que hago es despejar la Y o despejar la X. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí vamos a poner una tablita que diga forma, pongan ahí por favor, forma reducida, ¿sí? Forma reducida, parábola, parábola, con parábola, con vértice en el origen. Vértice en el origen. Acuérdense, el vértice es un punto de la curva, es la nariz de la curva. Bueno, vean la que dibujé aquí arriba, su vértice no está en el origen. Aquí véanlo. Su vértice, este es el origen, aquí lo ven, y su vértice está fuera del origen. Cuando el vértice está en el origen, todo se simplifica. Cuando está fuera del origen, se complican las ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ver la forma más sencilla. Cuando el vértice, hagan de cuenta que esto, vamos a ponerlo aquí,
este cuadro que está aquí, el dibujo completito, lo moviera y que el vértice coincida con el origen. ¿Sí? A ver si se puede mover. No, no se puede. No se puede. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Vamos a ponerla aquí, luego las vamos a ir analizando. Entonces, la primera, aquí sería, vamos a poner aquí una columna que se llama ecuación reducida de la parábola, ¿no? Y aquí va a ser su dirección. ¿Hacia dónde va? Dirección. Y voy a poner otra columna que se llama icono. Icono es un dibujito con el cual vamos a reconocer cómo es la parábola. Bueno, ¿cuál es la primera? Ahí está. La primera sería y cuadrada es igual a 4 veces el valor de P por el valor de X. A ver, 4, ¿qué es? Una constante. Nunca cambia, 4 es 4. P, ¿qué es? P es la distancia que está aquí medida del vértice a la directriz, véanla, aquí arriba, o del vértice al foco, esta que está aquí. Esa es la distancia P. ¿Sí se acuerdan? Es la distancia vértice-foco o vértice-directriz, cuando estamos en el eje focal. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación reducida de esta parábola es y cuadrada es igual a 4, que es constante, por P, que ya les expliqué aquí, que es, aquí está, y por X, que es la variable X. Acuérdense que la ecuación va a tener dos variables, la X y la Y. ¿No? Ahora, ¿cómo va a ser esta parábola? Esta parábola va a ser horizontal, ¿de acuerdo? A la izquierda. Horizontal a la izquierda. Horizontal a la izquierda. Para que lo veamos rapidísimo con un icono, sería poner el punto que sería el vértice, que es la nariz, y la parábola abriría así. Ahí está. Ahí está. Y este vértice va a coincidir con el origen. El origen, acuérdense, es coordenada 0,0. Es decir, si aquí quisiera poner los ejes, ahí les va el eje, este sería el eje de las X, ahí está, y este sería el eje de las Y. El vértice coincide con el origen. ¿Qué significa? Que la directriz estaría hacia la izquierda. Si yo la pongo aquí a una distancia de 1, esta sería, no, espérense, escribió mal. Esta, no quiere. Vamos a ponerla acá. Esta sería la directriz. Está a 2 unidades. Y del vértice hacia adentro de la curva, a 2 unidades, estaría lo que se llama foco. Ahí está. Del vértice al foco en la distancia P, que aquí son 2 unidades, y del vértice a la directriz en la distancia P, que aquí son 2 cuadritos. ¿Sí se entiende? Entonces, esta tabla va a ser súper útil, porque con la tablita ya, nomás con ver la ecuación ya vamos a saber qué tipo de parábolas. Sin la tablita aprenderse todo esto de memoria no está tan sencillo. Bueno, entonces fíjense, cuando la Y está al cuadrado, la parábola es horizontal. Repito, cuando la Y está al cuadrado, aquí lo ven, la parábola es horizontal. Ahora, si se fijan, en este caso fue horizontal a la izquierda. Eso de a la izquierda es que abre sus ramas, esas son sus ramas, están abriendo hacia la izquierda. Eso es lo que quiere decir. Bueno, ¿cuál sería la contraria? Vamos a analizarlo. La contraria a esa sería que tuviera aquí el vértice, ahí está el vértice,
que este fuera el eje de las X, que este fuera el eje de las Y, ahí está, ven, coincidió, ¿de acuerdo? Y que ahora la parábola de su vértice, de su nariz, abra hacia la izquierda, hacia la... fíjense que les dije mal, ¿eh? Ahí está abriendo, aquí tengo un error. Acá es la derecha. Estoy viendo aquí chueco. Bueno, pues lo corrijo. Pues cuando es positiva, es una parábola horizontal que abre a la derecha. Corrijo mi error. Aquí está abriendo hacia la derecha, pues aquí lo estoy viendo. Abre hacia acá. Sí, la pantalla es la derecha. Esta que está aquí abajo es una parábola que está abriendo hacia acá. Esa sí está abriendo hacia la izquierda. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo sería su ecuación? Pues cambia solo una cosa. ¿Qué es lo que cambia? Ahí les va. Va a ser y cuadrada es igual a menos 4 veces por P y por X. ¿Ya vieron cuál fue el cambio? Solo el signo. ¿Qué sucede aquí? La cuadrática es la Y. Cuando la cuadrática es la Y, es una parábola horizontal. Cuando el signo es negativo, va a abrir hacia la izquierda. Cuando es positivo, va a abrir hacia la derecha. ¿Ya lo vieron? Solo cambia el signo. ¿Qué fue? El valor de 4 es una constante, P ya saben qué es, aquí está puesto en el dibujo, y X es la coordenada de X. Cada punto va a tener, si agarro un punto de la parábola, este punto va a tener coordenada X, coordenada Y. Esta X es esta Y es esta. ¿Bueno? Entonces está la segunda. Vamos por la tercera. ¿Cómo va a ser la tercera? Cuando yo tenga la parábola que sea vertical y que abra hacia arriba, es decir, vean, pongo siempre, empiecen del vértice, siempre la nariz, y que ahora la parábola fuera vertical y abre hacia arriba. Vean, esa parábola está abriendo hacia arriba. Como es en el origen, este sería el eje de las Y, si lo ven. Este sería el eje de las X, si lo ven. Este sería el vértice, esto sería B. Hacia adentro, a una distancia constante que se llama P, estaría el foco. El foco es el punto que está dentro de la parábola. ¿Estamos de acuerdo? Y hacia afuera, a la distancia P, que aquí son dos cuadritos, estaría otra vez la directriz. Esa es la directriz. Directriz. ¿De acuerdo? Que lo identificamos con la letra D. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo va a ser su ecuación? Cuando sea vertical hacia arriba. Entonces, bueno, aquí en la tablita arriba me faltó ponerles que aquí sería, la dirección sería horizontal a la izquierda. Que con el icono es más fácil, la verdad. Pero bueno, ahí está. El icono me dice de manera gráfica hacia dónde va. ¿Esta cómo sería? Esta sería vertical, porque es una parábola que abre hacia arriba, hacia, vamos a ponerlo más fácil, vertical, y va a arriba. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser su ecuación? Por deducción simple, en lugar de que la cuadrática sea la Y, ahora va a ser la X, X al cuadrado. Va a ser igual a 4 veces P. 4P, a fin de cuentas, es una constante. 4 es constante absoluta, P es constante relativa. Y aquí sería el valor de Y. Este es el valor de Y. Entonces, ¿cómo es la ecuación reducida de una parábola vertical hacia arriba? X cuadrada igual a 4 por P por Y. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿Y cuál me falta para acabar esta tablita? Me falta cuando la parábola sea vertical hacia abajo. Lo ponemos.
Ahí está el icono. Punto del vértice, parábola, abre hacia abajo. Este es el vértice. Aquí adentro estaría el foco. Aquí arriba estaría la directriz. Si fijan, es lo mismo siempre. El rompecabezas es idéntico. ¿De acuerdo? La distancia del vértice a la directriz vale P. Del vértice al foco vale P. ¿Están de acuerdo? P. Bien. Entonces, en este caso sería una parábola que sería vertical, vertical hacia abajo. ¿De acuerdo? Va hacia abajo. ¿Cómo sería su ecuación? Es igualita que la anterior, solo cambia el signo. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría que x cuadrada va a ser igual a menos 4 veces el valor de P por el valor de Y. Y ahí estaría la ecuación reducida de una parábola vertical que abre hacia abajo. Y esto necesito que lo tengan como formulario. Este formulario es para cuando es una parábola con vértice en el origen. Eso es lo más importante aquí. A ver si esto lo hace en automático. No, no está haciendo. Ahí se quedó. ¿De acuerdo? Les quito esto para que tengan, saquen una foto, una captura de pantalla. Ese sería mi formulario para parábolas con vértice en 0,0. La clase que viene vamos a ver unos ejemplos. Este es el caso más sencillo, cuando el vértice está en el origen. Cuando sale del origen, ¿qué va a pasar? La ecuación se va a complicar. ¿Por qué se va a complicar un poco? Porque ya no van a ser los valores de x0 del vértice y 0 para y en el vértice. ¿Cuáles van a ser cuando esté fuera del origen? Va a ser un valor de h y un valor de k. Es decir, acá en el ejemplo que les puse de origen, aquí sería el vértice, este que está aquí, este vértice, tendría coordenadas h, k. H, k. ¿De acuerdo? Porque está fuera del origen. Y aquí en ese caso nomás estaría fuera del origen, pero sobre el eje de las X. Eso facilita las cosas. Cuando está fuera del origen, pero sin coincidir con un eje, pues va a haber X y Y, o H y K. Bueno, así, H y K. Bien, entonces ahí estaría. Bien, hasta aquí preguntas. Bueno, ok, vamos a dejar hasta ahí. Dejen pasar lista nada más. Voy a parar la grabadora.